Liosam Chaniabo, Inepo Intiam ori Guadalupe Armenta Montijo. Ori nika ili historia tane enchima emamoga eteubai in papa ori inachay ori Jose P Armenta tukan. Huna nika historia ta ito etehok. Ni ori mehiakim ori 1900 ori nung wasuk tiatuk ori apo ketun huba yo tun into ori Iloy po sur de Iloy como ori usan 7 millas. En ese tiempo ori campo sibo campo hani amakate cantea hiakim ama hoa cantea familia. Into papá ama haibu huba yotuka nuke to tehon haibu huba yotuka ama hoakan in ori abuela mamá wa papá wa into hunama campo pohani si juevena hiak familia hoakan tea hunam tiempo po ni mos que ya entonces lío inokpo. En ese tiempo, en 1900, decía mi papá que sur de Iloy, como unos 6-7 millas sur de Iloy, en esos años de 1900, como los medianos por ahí, había muchas familias yaquis allí sur de Iloy. Y ese campo muy grande, decía mi papá, que vivían muchas familias yaquis. Y era en ese tiempo que dice que las familias, era durante yo creo unos tiempos muy, como yo creo, digamos, depression, digamos en inglés, que dice que no había trabajo, estaban todas las familias ahí sin trabajo. Y un día, como él iba todos los días para el lado de Iloy quedaba como unos 7 millas norte de ese campo que le decían Bacatete. Iba mi papá, dice, caminando por el camino para el lado de Iloy, cuando paró un troque, un pickup con él. Y el señor que trae el pickup era un señor ranchero que se llamaba, me acuerdo del nombre Pretzer. Pero mi papá decía que parecía que el nombre del señor era Mike Pretzer. Y dice que él paró con él y le preguntó para dónde iba. Y mi papá le dijo que iba para el lado de Iloy, ir a buscar trabajo, porque estaban muy necesitados ahí, pues en la casa, en el campo. Entonces mi papá le ofreció trabajo. Él dice que andaba buscando trabajadores. Entonces, el siguiente día fue por mi papá. Dice mi papá que tenía 1, 2, 3 días trabajando con el señor. Cuando Mr. Pretzer le preguntó que si en el campo había más trabajadores, más personas, hombres que necesitaban trabajo. Y mi papá le dijo que sí, que todos los que estaban ahí necesitaban trabajo. Y entonces le dijo, ¿sabe qué? Le dijo, ahora en la tarde les preguntas qué tantos quieren trabajar, quieren trabajo. Y dice mi papá que esa tarde fue y habló con todos ahí. Y todos los señores, los hombres, dijeron que sí, que necesitaban el trabajo. Y ya Mr. Pretzer le había dicho que el siguiente día iba a venir por ellos. Y en la mañana dice mi papá que vino Mr. Pretzer en un tractor jalando una trela y a levantar los trabajadores. Y dice mi papá que por todos los jacalitos salieron trabajadores. Dice que se llenó la trela de trabajadores, pues. Y ya los llevó Mr. Pretzer para allá, para donde necesitaba el trabajo. Bueno, llegaron lo que es ahora todo el sur de Iloy. Entonces, en ese tiempo era puro monte. Y dice mi papá que ahí se pusieron a trabajar. Todos los yuemes eran puros yaquis. Dice que desmontaron, dice que traían Mr. Pretzer palas y hachas.
y todos los trabajadores se pusieron, dice mi papá, que pues él y todos los trabajadores desmontaron todo lo que es el sur de Eloy. Ahora son puros files de rancho, pero dice que eran, y el Mr. Presser dice que estaba muy, muy contento con ellos, que les decía que eran muy buenos trabajadores y le hicieron muy buen trabajo y todo ese terreno más antes era de él. Pero dice que mi papá, ahí se levantaron, ahí tuvieron trabajo con él, con Mr. Pretzer, y duraron años, dice mi papá, duraron años allí, muchos días de las familias, y ya después pues empezaron a desparramar para diferentes rumbos. Pero dice mi papá que cuando vivían allí en el campo, dice que hasta habían hecho un team de béisbol entre ellos de los UMs. Y dice que jugaban, él le tocó jugar, era mi nino Mikey, me acuerdo mi tío José, que venía siendo medio hermano de mi papá. Dice que jugaban béisbol. Después yo a los años que ya me vine para acá, para Tucson, estuve platicando con una señora, ella ya falleció, se llamaba Kechi. Ella me había platicado que en ese campo dijo que habían tenido fiesta de, de sábado de gloria. En ese campo me estaba ya platicando que en un tiempo tuvieron la fiesta de Sábado de Gloria en ese campo que le decían Bacatete. Y ya como le digo, ya después las familias, muchos se empezaron a salir para otros ranchos. Había muchos que vivían en diferentes ranchos después que ya empezamos nosotros crecer. Después, no, pero, y todavía cuando yo me acuerdo que todavía había muchas familias de ahí alrededor pues familias yaquis. Y esa historia se me hace muy bonito, ya como le digo, era con puro trabajo de UMs que limpiaron todo lo que es ahora el sur de Eloy. Y decía mi papá, pues que la pasaban muy bien después que agarraron trabajo, todos les fue bien, vivieron muchos años allí. Y ya después nos cambiamos nosotros para otro rancho que era el otro lado de la calle, también ahí, el otro lado del camino, de ahí donde pues nosotros, yo por mi parte, nosotros no vivimos en Bacatete. Mi papá vivió cuando estaba soltero. Ya cuando se cambió él para lo que era el rancho de Hauser, me acuerdo de Bill Hauser, que era otro rancho que estaba para allá, para el otro lado del camino, ahí casi el mismo lugar. Ahí me acuerdo que mi papá, yo me acuerdo, estaba chiquita, me empecé a acordar como de 4, 5, 4 años. Y en ese tiempo también había más familias yaquis ahí en ese rancho que era que más antes era del Bill Hauser. Y de ahí, pues ya después mi papá agarró trabajo en el traque. Agarró trabajo en el traque y luego después también mi tío José, también hay una historia muy bonita de mi tío José que yo creo que es lo que tenga tiempo, también les puedo contar de eso, de mi tío José Chele. Yo no sé si algunas gentes lo conocieron, Chele Boy. Juna que tori, sí, historia, mi todo, y todo, natori, aman revolución po nasuak. Into kayo wetukan ta ichukulinto haibuli yotakari apo avori ito nutio cheleboy ori Bansonora veta naman ori hiaken veta na ago yahan tuson o yahan porque hiaki manam aniente cuando aman naso apo que tori si historia tahippo tío José
Unanta chukula highway tom yo liyo to kori impapa ori traque potequipa no teiteca. Entonces el tío José que está amak tequipa no, mi tío José era medio hermano mayor de mi pa. Ni modo que traquea un tucan que che jueven a gente traquea un tucan. Entonces, ya como le digo, hicieron mucho trabajo, vivieron muchos familiares allí en Eloy, sur de Eloy, por muchos años, y trabajaron mucho en los ranchos también ahí de Eloy. Digamos que hay bonita historia de las familias. Ahora pues casi no hay. Ahora desde que sé yo hay será como unas 2, 3 familias ahí en Eloy. Pero en aquel tiempo vivieron muchos yuemes ahí, decía mi papá. Y que era muy bonito, un campo muy grande. Y así decía mi papá, que así le decían Bacatete. En el campo, porque mi papá todo el tiempo le había gustado mucho la música. Mucho le gustaba la música, tocaba guitarra. Y decía mi papá que en el campo, en ese tiempo, dice que en las tardes, especialmente ya después que agarraron trabajo, ya cuando las familias se alivianaron pues con los trabajos y todos, dice mi papá que en los sábados dice que se ponía muy alegre porque es cuando les pagaban a todos los trabajadores. Decía mi papá, se miraba tan bonito, decía el campo. En las tardes, dice, por todas las casas, los jacalitos, se miraba la lumbre, el humo de las estufas. Se olía, dice, andaban las señoras que hacían tortillas ahí. Y luego en las tardes, dice mi papá, que después de la cena, se sentaban él y un amigo que en ese tiempo, dice mi papá, que era tocaba el violín. Y dice que él y el amigo se sentaban afuera, dice, a tocar. Dice que venían las vecinas, los vecinos ahí, dice que en un rato, dice mi papá, que se ponían a bailar ahí en el llano. Se ponían, dice, a bailar ahí en el llano, toda la gente muy alegre. Y luego en los domingos, decía mi papá que entre ellos, dice que hicieron un team de béisbol. De béisbol, pues también en los domingos decía que había juego de béisbol, pues dice que, también dice que venían otros, llegaban otros teams de los ranchos de ahí alrededor a jugar ahí al campo y a veces que ellos, dice, se montonaban todos en un troquecito, se iban a jugar a otras partes, otros ranchos, pero, y luego pues cuando tenía, pues, y luego se iban, pues en los sábados también, se iban para el pueblo, pues, y luego, ya como le digo, y luego estaba como 6, 7 millas de ahí. Y luego en ese tiempo, pues ya era pueblito también. Pero así, dice mi papá, que se entretenían y que pues vivía la gente muy, muy a gusto. Dice que casi nunca había pleito entre ellos, todos se la llevaban muy bien. Y dice que él tenía muchos bonitos recuerdos de ese lugar. ¿Y tenían las ceremonias, las fiestas y todo eso? Las ceremonias, las fiestas. Oh, sí, es lo que una señora, cuando vine para acá, para Tucson, una señora que estuve platicando con ella, cuando recién llegué aquí, me había dicho ella, me platicó que en un tiempo dijo que hicieron la fiesta de Sábado de Gloria en ese campo de Bacatete. Y dice que a ella se le hizo muy bonito, dice, porque dice que era un campo grande, bastante grande, y que era puros yaquis vivían ahí. Y que dice que, me acuerdo, dice que ella llegó allí también esa vez que estaban teniendo la fiesta de Sábado de Gloria. ¿Qué año fue? ¿La queche? Sí, pero ¿qué año fue? Ay, babe. Serían en los... yo creo que sería para los fines de los 19, yo creo, por ahí así, late 19s. 1919. Okay. Y los trabajos que tenían, ¿de qué eran? ¿De qué? ¿Qué eran los trabajos que tenían? Trabajo. Era trabajo de rancho. Ya cuando lo desmontaron,
desmontaron el terreno. A mano, nomás. A mano, digo. Sí, a hacha y con palas, dice que desmontaron ahí el terreno. Y ya después empezaron, dice mi papá, que empezaron con de estos partes, como digamos, parcels de tierra. Empezaron a sembrar verdura primero. Dice que se acuerda que empezaron a sembrar verduras y ahí siguieron trabajando pues los yuemes en la verdura que sembraban. Y yo creo pues ya últimamente como ahora son ranchos ya grandes que siembran mucho algodón, mucho trigo, malo maíz, todos siembran ahora en sus terrenos. Sí. Ahora. Ok. Oh, y otra cosa que les voy a platicar también en Eloy, también tiene su historia, porque aquí estoy, aquí Roberto, aquí el vice chairman, aquí es primo. Él nació en Eloy, es lo que le digo yo cada rato, él nació ahí en Eloy, y luego el Michael, mi primo Michael, también, Michael ahora el Valenzuela, el chief of police, ellos nacieron ahí en Eloy. Y esa casita donde nacieron todavía está allí. Todavía está ahí. Sí, hay muchos recuerdos ahí. Y todavía yo tengo una casita ahí que pues ahí yo viví de casada, crié a mis hijos ahí, pero ahora ya tengo 20 años viviendo aquí en Tucson. Pero tiene muy bonita historia Eloy. Oh, sí, y ahorita ahí en Eloy vive mi hermana Frances. Yo soy mayor que ella. Ella todavía vive en Eloy. Ella vive en la casa que era de mi papá y mi mamá. Ella vive allí. Y tengo un hijo que vive también ahí en Eloy. Y luego parte de mi esposo, que éramos una familia muy grande, Montijos. Hay muchas sobrinas, sobrinos, primos que viven todavía en Eloy. Y ahí tengo unas sobrinas que tienen un negocio como Western Auto ahí en Eloy. Y pues ya como digo, hay mucha familia todavía ahí en Eloy. Familia mía por falta de mi esposo también. Y todavía es home away from home, aquí. ¿Tiene un mensaje para los jóvenes? Un mensaje para los jóvenes. Yo, ya como le digo, ahorita le digo en español y en inglés también. Yo cuando me nací, viví en Picacho, ahí me crié en Picacho. Mi papá trabajaba en el traque en Picacho. Pero ya cuando me casé, me fui a vivir ahí en Eloy. Ahí tuve mi familia, tengo 3 hijos. Ahí fueron a la escuela. Bueno, yo también fui a la escuela en Eloy y gradué de la high school en Eloy, y mis hijos también fueron a la escuela en Eloy. Y es un pueblito chiquito y me gustó mucho para criar mis hijos. Back at that time, I'm talking about my family now in Eloy. When I got married, I moved to Eloy. I grew up in Picacho. But I grew up in Eloy. I brought my family up, my sons, and they went to school there. And I'm happy that I stayed there to educate my kids there, my boys there in school, because it's a small town, and at that time we didn't have a whole lot of problems like now that I would say here in big town. Over there, my friends, I knew my son's friends. I knew who my son's friends were. I knew what my boys, well, they participated in sports in the first place. They participated in sports. All 3 of them did. And I had, thank God, I didn't have any problems with them, because
being in sports in school, as the young people know now, you have to keep up your grades. You have to keep up your grades in order to participate in sports. And that's what my sons did. They played sports. They had to do their homework. They had practice homework. So they never had time to be running around, roaming around the streets, at all hours. I knew all the time, most of the time. Yes, well, I knew where they were. I knew who their friends were. And their friends, they were always welcome there at home. To my place really was sort of how would I say, like I say, my boys had friends, their team friends, and they would always hang around at the house with my boys. So I knew where they were, what they were up to, and thank God I never had any problems with them. And all the friends that they had, I knew them very well. I knew the young boys very well, and they were all very respectful, like I say, and they were always welcomed at home.